Muy bien, entonces vamos con el teorema de Norton. El teorema de Norton, vamos a escribirlo aquí. ¿Ok? Teorema de Norton. Toda fuente de voltaje con una resistencia interna en serie tiene un equivalente de fuente de corriente. Ok, el equivalente de fuente de corriente se determina con el teorema de Norton. ¿Ok? Y eso está asociado a la resistencia interna de la fuente de voltaje. ¿Bien? Entonces, la idea es aquí tener una fuente de voltaje, ¿ok? Y internamente con ella hay una resistencia. Pero todo esto es la fuente. ¿Ven? Entonces se le considera como un todo, como un completo. Es fuente de voltaje con su resistencia interna. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Norton? Ok. Dice, cualquier red de corriente directa lineal con dos terminales, me voy a contar qué es eso, puede ser reemplazada por un circuito equivalente, compuesto de una fuente de corriente y un resistor en paralelo. ¿Ok? O sea, que es reemplazar la red por esto. Una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Así. Aquí vamos a tener A y aquí vamos a tener B. Entonces, para ello existe un procedimiento. Vamos a verlo. Procedimiento. Procedimiento. Ok. Procedimiento. Ok. 1. Quitar la parte de la red de la cual se encuentra el equivalente de Norton. Dos. Ok. Marque las terminales de red restantes de dos terminales. Entonces, marque las terminales. 3. Calcule la resistencia de Norton. ¿Ok? Donde las fuentes van a 0. ¿Ok?
O sea, un corto. Y las fuentes de corriente abiertas. Ok. Bueno, ahí tenemos el procedimiento. Pero vamos a hacerlo. Hagamos un ejercicio. La forma de entenderlo. Entonces, Profe, ¿puede regresar un momento lo que está? Es que estoy tomando apuntes. Ahí. Listo, gracias. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver, vean. Vamos a ver. Ojo el siguiente. Ok. Ejemplo 1. Este. Tenemos una fuente. Una fuente de 9 volts. Una resistencia R1. Una resistencia R2. Y una resistencia RL. Ok, este es de 6 ohms, este es de 3 ohms, este va a ser R1, este va a ser R2 y listo. Ahí está. Y dice que determine el circuito equivalente de Norton para este cuadrante. Entonces, obviamente vamos a dejar a la RL afuera. Ahí está. Ok. Entonces. Paso 1 y paso 2. Abrimos, quitamos lo que se excluye, lo que está afuera, y ponemos todo lo demás. Fuente, resistencia, R1, resistencia, R2, R2, R1. Aquí va abierto. Aquí también. Ok, ahí está. Perfecto. Hacemos el corto. ¿Sí? Quitamos la fuente. Y ponemos un corto. Ok. Ahora sí. Viene aquí. Resistencia R1. Resistencia R2. R2. R1. Punto A. Punto B. Y entonces pegamos acá un ómetro, justo igual como Thevenin, y por aquí viene la corriente. Entonces, ¿cómo están esas dos resistencias? En paralelo, porque no pasa la misma corriente. Okay. Si están en paralelo, se pueden sumar en una sola. 1 entre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2
Gracias. 1/3 más 1/6. 1/3 más 1/6. 1/3 más 1/6 es 1/2 y hay que darle vuelta. Entonces la resistencia total, que sería de Norton, porque vamos a usar la metodología Norton, son 2 ohms. Muy bien. Entonces, ojo que aquí todo igual. Todo igual, todo bien. Igual que el de Thevenin. Pero viene la parte diferente. ¿Cuál sería la parte diferente? Paso 5. Es el circuito de nuevo. Ok, el circuito de nuevo. Entonces aquí tenemos la fuente 9 volts. Aquí tenemos la resistencia 3. Aquí tenemos la resistencia 6. Cerramos aquí. Pero si se acuerda de Thevenin, esta parte de aquí quedaba abierta y pegábamos el multímetro para calcular el voltaje de Thevenin. Aquí no. Aquí no. Aquí cerramos. ¿Ve? Y esta va a ser la corriente de Norton. Vea que en Thevenin, cuando llegábamos a ese punto, llegábamos aquí. ¿Ve? El circuito estaba abierto, se ponía un voltímetro para medir voltaje de Thevenin y no pasaba corriente por esa resistencia. Aquí no. En Norton eso no pasa. En Norton hacemos un cortocircuito. ¿Okay? Hacemos un cortocircuito. Y ahora sí vea. Vea lo que va a pasar aquí. Vamos a ver. Ok, hay una conexión de corto entre las terminales A y B. Aquí está A, aquí está B. Y está en paralelo con R2. Al estar en paralelo con R2, automáticamente hace que la corriente que vaya a pasar por aquí sea 0. La eliminó. Porque está en paralelo con el corto que usted puso. Quedándome entonces solo fuente, resistencia y corto. Ahí está. ¿Vio? Esta resistencia que queda viva es la de 3 ohms, porque la de 6 se eliminó. La corriente es 0 y entonces no lo vamos a tomar en cuenta. Y entonces, ya perfectamente puedo decir corriente de Norton es voltaje entre resistencia, porque solo me queda un voltaje y una resistencia. 9 entre 3, la corriente de Norton es 3 amperes. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, ojo, ¿cómo quedaría el circuito equivalente de Norton? Ojo cómo queda. ¿Se acuerda que en Thevenin tenía que poner un voltaje, una fuente? Ese es el voltaje. Aquí no, aquí no. Aquí es una fuente de corriente cuyo valor es el que acabamos de encontrar, 3 amperes,
En paralelo va a ir la resistencia de Norton, que la resistencia de Norton nos dio 2 ohms. Y lo que sería las terminales A y B, pues va pegado la resistencia que yo no tomé en cuenta desde el inicio, que sería RL. Profe, sí, una pregunta. Ajá. Eh, ¿Usted podría convertir entonces Norton en Thevenin? Sí, se puede. ¿Cómo? Vea. Esto es Norton. ¿Cómo sería un Thevenin? Convertir esto a Thevenin. En Thevenin tenemos una fuente que sería la fuente o el voltaje de Thevenin. Teníamos una resistencia en serie con esa fuente y por aquí vendría RL, ¿cierto? Aquí estaría A y aquí estaría B. Ok. La resistencia de Thevenin, ¿cómo es con la resistencia de Norton? Iguales, sería 2 ohms, porque se calculó de la misma forma. Pero el voltaje de Thevenin, el voltaje de Thevenin es aplicando la ley de Ohm. Corriente de Norton por resistencia de Norton. O sea, 3, que fue la que me dio la corriente de Norton, por 2, que es la resistencia de Norton. Y entonces el voltaje de Thevenin sería 6 volts. ¿Vio qué fácil es pasar de uno al otro? Fácil, fácil. Perfecto. ¿Preguntas? ¿Queda claro? Entonces, vea que las reglas son iguales a las que venimos haciendo con Thevenin. Donde va a cambiar es que usted, en vez de hacer una fuente de Thevenin con una resistencia Thevenin, hace una fuente de corriente de Norton con una resistencia Norton en paralelo. Eso es todo. Pero todo lo demás es lo mismo, excepto este punto, ¿verdad? Que cuando yo hice el corto, aquí no quedó abierto. Ahí no quedó abierto. Queda cortocircuito y al estar en paralelo con esta resistencia, anula esa resistencia. Bueno, vamos a quemarnos un poquito las pestañas para terminar la clase de hoy. Vamos a quemarnos un poquito las pestañas. Cuatro ohms. Ojo este. 5 ohms. Una fuente de corriente de 10 amperes. Una RL de 9 ohms. ¿Okay? Esta va a ser R2 y esta va a ser R1. Ok. Fácil. Encuentre el circuito equivalente de Norton.
Y la resistencia que vamos a dejar afuera es esta. Entonces vamos a hacer el circuito equivalente Norton de esta parte, de la que estoy encerrando. Tiene que aplicar las mismas reglas que ya sabíamos. Si hay una fuente de voltaje, cortocircuito. Si hay una fuente de corriente, circuito abierto. Donde va a cambiar es entre los puntos A y B. Que ahora ya no queda abierto, sino que ahora queda un corto. Vamos a hacerlo. Ok. Yo haría una cosa. Okay. Si yo sigo las reglas de Thevenin, que ya me las sé, entonces el paso 1, 2 es abrir ahí. Entonces vuelvo a copiar el ejercicio, igualito, igualito, pero ese punto abierto. Veanlo ahí. A y B. Paso 1 y 2, listo. ¿Ok? Ahora sí. Paso 3. Ve esta fuente de corriente. Dice la regla que si hay una fuente de corriente, queda abierta. Hay que abrir ese punto. Entonces hay que abrirlo. Véalo cómo se abre. Listo. ¿Vio? Y aquí, lo que me queda, ahí ve, es como si colocáramos un ómetro aquí, ¿verdad? Vamos a medir resistencia. Ok, entonces sigue el paso de la corriente. Corriente viene aquí, viene aquí. ¿Se divide? No. La corriente pasa por arriba. ¿Por qué por abajo no puede pasar? Porque está abierto. Sigue, sigue, sigue y llegó otra vez al ómetro. ¿Ve? Entonces, vea qué interesante. Esta resistencia de 4 y esta resistencia de 5 están en serie. Entonces, la resistencia de Norton termina siendo 5 más 4 y eso es 9. Esa es la resistencia de Norton. Ahora sí, viene la otra parte. La otra parte es hacer un corto. Hacer un corto. Vamos a hacer un corto. Y lo vamos a hacer aquí. Resistencia. Resistencia. Fuente de corriente. Y ahí, justo en ese punto, cortocircuitamos. Y esa va a ser la corriente de Norton. Pero entonces, ojo con una cosa. A como está en este momento el circuito, se puede reestructurar porque tenemos una fuente de corriente y tenemos que en esa fuente de corriente las dos resistencias que están presentes en el circuito están una y otra en paralelo a esa fuente de corriente. Entonces yo puedo redibujar esto de la siguiente forma. Y no pasa nada. Correcto. Esto que estoy dibujando y lo que está arriba es exactamente lo mismo. Son dos resistencias en paralelo a una fuente de corriente. Dos resistencias en paralelo a una fuente de corriente.
¿Por qué esas dos resistencias están en paralelo? Porque circula corrientes diferentes. Y al circular corrientes diferentes están en paralelo. Tengo 4 aquí y 5 aquí. ¿Ok? Y si usted me pregunta dónde quedó A y dónde quedó B, A y B están aquí. Aquí. Esto es B y esto es A. ¿Los ve? Ok, ¿qué es esto? Un divisor de corriente. Entonces, ¿dónde estaría IN? IN está entre A y B. IN andaría aquí. Entonces, IN sería igual. Es un divisor de corriente. Recordemos que este es R1 y este es R2. ¿Okay? Y como yo quiero calcular la corriente en esta rama, entonces sería R1 por la corriente que marca la fuente de corriente, ¿verdad? Dividido entre la suma de las resistencias. Entonces, la corriente de Norton en la rama izquierda sería 5 por 10. Vea que la corriente aquí en la fuente es 10 amperes. Entre 4 más 5. Y eso me da 50 novenos. ¿Qué sería? 50 novenos. 50 novenos. 5.55 amperes. Entonces, ahora sí, ¿cómo quedaría nuestro circuito de Norton? Quedaría, ¿qué dice Norton? Que Norton dice, ponga la fuente de corriente, ponemos la fuente de corriente. ¿Cuánto es la corriente de Norton? 5,55 amperes. Póngala en paralelo con la resistencia de Norton, que la resistencia de Norton nos dio a nosotros 9 ohms, y lo demás, que sería RL, viene aquí. Que RL no lo tocamos, ¿verdad? Y RL era, ya se me olvidó, era 9. ¿Bien? Y ese sería el circuito equivalente de Norton, de lo que acabamos de hacer. Ya, si yo quisiera encontrar aquí el Thevenin, ¿ok? Ya si yo quisiera encontrar aquí el Thevenin, entonces, ¿qué tendría que hacer? Ok. Tendría que poner una fuente. Esto es muy común, pasar de Norton a Thevenin. Una resistencia. Esta RL viene aquí. Esto es A, esto es B. Este sería RL. Este sigue siendo, ahora es Thevenin, sigue siendo 9. Sigue siendo 9. Y el voltaje de Thevenin sería corriente de Norton por resistencia de Norton. 5,55 por 9. 50 volts. Ese sería el voltaje de Thevenin. Pasamos de Norton a Thevenin. ¿Vieron? Vea que las dos metodologías son muy parecidas, pero que en el paso 5 es donde se diferencian una respecto a la otra. ¿Queda claro?
¿Dudas, preguntas? Ah, bueno, aquí RL era 9. Bueno, muy bien.